Los años 80, una era de música synth, videojuegos de arcade y autos tan malos que uno se pregunta, ¿cómo es que estos llegaron a producirse? Mientras los fabricantes se apresuraban por adoptar nuevas tecnologías, mejorar el consumo de combustible y experimentar con diseños futuristas, algunas ideas se desviaron por completo del camino. El resultado, autos que parecían bocetos mal terminados, se manejaban como juguetes rotos y quedaron como manchas imborrables en la historia del automóvil. En este video, descubrirás 12 vehículos que dejaron a los consumidores confundidos, a los críticos desconcertados y a los dueños demasiado avergonzados para recordarlos. Y si crees que ya viste el auto más raro jamás construido, espera a llegar al número 11. Ahí entenderás que la fealdad no tiene límites. Así que abróchate el cinturón, porque vamos a sumergirnos en los errores mecánicos, los desastres de diseño y las máquinas gloriosamente horribles que definieron el lado oscuro de la historia automotriz de los años 80. ¿Listo? Vamos allá. AMC Eagle Comeback, el AMC Eagle Comeback de 1981. Si lo ves y piensas que parece un gremlin levantado como un 4x4, no estás tan equivocado. Pero la verdad es aún más extraña. AMC, una compañía automotriz legítima, construyó esta cosa. A finales de los 70, AMC estaba en serios problemas. Autos anticuados y sin dinero. Pero poseían Jeep y decidieron combinar su tecnología de tracción en las 4 ruedas con las carrocerías que ya tenían. Así nació la línea Eagle, una idea ingeniosa, hasta que agregaron el Comeback. Este modelo era básicamente un AMC Spirit, una versión modificada del Gremlin, elevado y equipado con el sistema 4x4 de Jeep. El resultado fue un extraño hatchback que parecía ensamblado con piezas sobrantes de un almacén. Aunque la línea Eagle en general tuvo buenas ventas, solo se vendieron unos pocos Comeback. Y buena suerte encontrando una foto de su parte trasera en algún catálogo de AMC. Incluso ellos parecían saber que era un chiste rodante. Si te está gustando este viaje por los autos de los años 80, te invito a suscribirte al canal y darle like a este video. Sigamos. Alfa Romeo Milano. El Alfa Romeo Milano de 1985. Uno esperaría que un Alfa Romeo emanara encanto italiano, diseño poético y estilo apasionado. Pero con el Milano todo eso se dio la vuelta. Este sedán debía representar un nuevo comienzo para la marca, con tracción trasera, el legendario motor Busso V6 y una conducción deportiva. Sonaba prometedor, hasta que lo veías. El Milano parecía un diseño que se había estrellado a mitad del proceso, como si hubiera empezado siendo un sedán ejecutivo grande, y de pronto, el software de diseño se hubiera rendido. Las proporciones eran extrañas, la parte trasera parecía cortada y nada estaba bien alineado. El interior tampoco ayudaba. Los controles estaban dispuestos de forma confusa, los ángulos de visibilidad eran incómodos, y los acabados no estaban a la altura de una marca italiana de prestigio. No fue un fracaso mecánico total, pero sí un desastre visual, demostrando que incluso los fabricantes italianos pueden tropezar cuando las cosas salen mal. Maserati Biturbo. El Maserati Biturbo de 1981. Cuando se escucha el nombre Maserati, uno piensa en elegancia, velocidad y prestigio. Pero este modelo hizo que la gente repensara todo eso. En teoría, el Biturbo era ambicioso. Un coupé con tracción trasera y el primer motor V6 biturbo del mundo producido en masa. Su meta era acercar la marca a un público más amplio sin perder su alma italiana. Sonaba emocionante, hasta que lo veías. El biturbo parecía un sedán japonés económico genérico, o peor, una mala copia del Chevy Citation Coupé. Sin líneas definidas, sin carisma, solo una caja metálica aburrida sin chispa alguna. Y lo peor era su fiabilidad. El motor era complicado, la electrónica caprichosa y los materiales interiores se deterioraban con rapidez, convirtiéndolo en un agujero negro de mantenimiento. En lugar de inaugurar una nueva era, el biturbo se convirtió en una vergüenza duradera para Maserati. El Ford Tempo de 1984. Ford quería que fuera un modelo revolucionario. Un sedán norteamericano que mostrara el futuro aerodinámico. En papel, todo sonaba bien.
carrocería estilizada, faros integrados al estilo europeo y un diseño moderno enfocado en la aerodinámica. Pero hubo un pequeño problema. Esos nuevos faros no se aprobaron a tiempo. Así que, al lanzarse en 1984, el Tempo tenía faros cuadrados con molduras cromadas anticuadas. Un diseño futurista se volvió obsoleto en cuanto salió al mercado. Peor aún, pocos años después, Ford rediseñó la parte trasera con una forma cuadrada y torpe. Arreglaron el frente solo para arruinar el resto. Bajo el cofre, un motor de 4 cilindros derivado de un viejo 6 en línea. Débil, ruidoso y poco refinado. La suspensión barata lo hacía rebotar y el interior era tan aburrido que podía dormirte. El Tempo no fue terrible en todo sentido, pero sí lo suficiente como para representar una época de medias tintas y errores estratégicos. Ford lo intentó, pero no fue suficiente. Nissan Stanza Wagonel. Nissan Stanza Wagon de 1982. Algunos analistas sostienen que fue el verdadero precursor del crossover moderno. Tenía una altura elevada, un interior espacioso y un diseño enfocado en la practicidad. Cualidades muy avanzadas para los años 80, pero hay una gran razón por la que casi nadie lo recuerda. Su aspecto. El Stanza Wagon parecía una pequeña furgoneta de reparto dibujada por un niño de primaria. Líneas duras, perfil cuadrado y un frente que parecía haber sido aplastado por una prensa hidráulica. Las largas ventanas laterales lo hacían parecer el transporte de un asilo, no un vehículo familiar del futuro. Aunque la idea de un vehículo alto que no fuera SUV era audaz para su tiempo. Su diseño tan torpe mató cualquier posibilidad de éxito. Los compradores estadounidenses no estaban en contra de los crossovers, simplemente no querían ser vistos en algo tan raro. Como muchos productos adelantados a su época, el Stanza Wagon fracasó no por su concepto, sino por su ejecución. Si hubiera tenido un mejor diseño, quizás hoy sería recordado como un pionero y no como un caracol de acero perdido en la evolución automotriz. Subaru XT, 1985. Los años 80 fueron una época dorada del diseño futurista. Líneas angulosas, aerodinámica y experimentación. El Subaru XT de 1985 es prueba tanto de la audacia como del error crítico. Este coupé parecía una cuña de puerta. Largo, bajo y extremadamente plano, con líneas rectas por todas partes. En lugar de verse deportivo, parecía un prototipo inacabado o un juguete de plástico sacado de un anime japonés. Por dentro, las cosas se volvían aún más extrañas. Un volante en forma de L lateral, un tablero digital que parecía sacado de un videojuego y una palanca de cambios ridículamente grande que confundía más de lo que impresionaba. El interior se sentía como una nave espacial barata, sin profundidad ni practicidad. Bajo el cofre, un motor turbo de 1.8 litros que sonaba emocionante, hasta que descubrías que solo producía 111 caballos de fuerza. Una versión con tracción total y suspensión neumática ajustable. Fue lo único realmente destacable. El Subaru XT demuestra que ser audaz no siempre significa ser bello, y que un diseño futurista no puede salvar una experiencia que provoca risa en lugar de admiración. Excalibur Series 4, 1980. En algún universo alterno, el Excalibur Series 4 podrían haber sido el auto retro más elegante de los 80. En la realidad, parecía una pesadilla neoclásica dibujada a mano. Excalibur era conocido por sus autos inspirados en los años 20 y 30, pero con el Series 4 se pasaron de la raya. Parrilla vertical, techo estilo carruaje dividido, falsas llantas laterales de repuesto y ruedas de alambre que pretendían imitar a un Mercedes-Benz SSK. El resultado, un auto que parecía una limusina para un villano de caricatura. Peor aún, la parte trasera cuadrada le daba la forma de una caja de cartón, destruyendo cualquier proporción de elegancia. Aunque fue producido en pequeñas cantidades y vendido a precio de lujo, jamás se convirtió en un ícono de diseño, a menos que contemos los disfraces de fiesta. La mezcla forzada entre lo viejo y lo nuevo, junto con una falta total de autenticidad, lo convirtió en un ejemplo brillante de lo que ocurre cuando el mal gusto se disfraza de sofisticación. Ferrari Mondial, 1980. Algunos dicen que no existe un Ferrari feo.
Cualquiera que haya visto el Ferrari Mondial sabe que eso no es verdad. Era un proyecto ambicioso, un Ferrari con motor central, tracción trasera y espacio para 4 pasajeros. Buena idea, pero la ejecución resultó en un auto largo, torpe y sin carisma. Su parte frontal fue la más polémica: parrilla hundida, faros retráctiles y una fascia que muchos comparaban con persianas venecianas dobladas. Desde ciertos ángulos, parecía un Ferrari avergonzado. En desempeño no era terrible, pero frente a otros modelos de la marca, carecía de emoción. El interior era amplio, pero sin alma. La conducción era dócil y la aceleración decepcionante. El Mondial demuestra que incluso las leyendas pueden tropezar, y cuando lo hacen, el mundo no lo olvida. GM E-Body Cars, 1986. En 1986, General Motors intentó revivir 3 nombres legendarios del lujo: Buick Riviera, Cadillac Eldorado y Oldsmobile Toronado, usando una nueva plataforma llamada E-Body. La idea era buena: autos más pequeños, eficientes y maniobrables. Pero el problema fue que todos se parecían demasiado a los modelos comunes de GM. Estos vehículos compartían demasiados elementos con autos de gama baja como el Buick Skylark o el Pontiac Grand Am. El resultado: autos que antes simbolizaban estatus y lujo terminaron viéndose como modelos de crédito fácil. Perdieron su identidad justo cuando el precio del combustible bajaba, por lo que los consumidores ya no valoraban la eficiencia. Nadie entendía por qué un Cadillac parecía un Pontiac con un emblema cromado. La lección fue clara: cuando borras la línea entre lujo y lo ordinario, pierdes ambos. Nissan Pulsar NX y S-Cargo, 1987-1989. A finales de los 80, Nissan se lanzó al terreno del diseño extraño con 2 modelos que muchos consideran una pareja perfecta de fracasos: el Pulsar NX y el S-Cargo. El Pulsar NX tenía módulos traseros intercambiables. Podías cambiar entre una versión hatchback y una tipo camioneta. Pero esta flexibilidad resultó en un diseño incómodo, ni atractivo ni funcional. En la práctica, nadie necesitaba un auto con 2 personalidades mediocres. Luego vino el S-Cargo, una pequeña furgoneta con forma literal de caracol. Inspirado en el Citroën 2CV, terminó pareciendo una broma visual sin terminar. Su frente redondeado, faros caricaturescos y colores pastel la hacían parecer más un camión de helados que un vehículo profesional. Ambos modelos fracasaron por la misma razón: nadie quiere conducir algo que lo convierta en el chiste de la carretera. Glenfrome Facet, 1983. Imagina un auto que mezcle un Lamborghini LM Celor 2, una AMC Gremlin y un accidente industrial. El resultado: el Glenfrome Facet de 1983, uno de los diseños más impactantes y desconcertantes de la historia automotriz. Glenfrome era un pequeño carrocero británico especializado en personalizar Range Rovers para millonarios del Medio Oriente. Pero con el Facet quisieron algo totalmente diferente: un deportivo todoterreno de 2 puertas, techo desmontable, suspensión hidráulica ajustable y una carrocería que parecía martillada a mano en un taller improvisado. Su diseño era un delirio geométrico: líneas afiladas, ventanas inclinadas y paneles desiguales que lo hacían parecer un accesorio de película de ciencia ficción de bajo presupuesto. Su precio era exorbitante: $55,000 de la época, más de $200,000 actuales. Por esa cantidad, podías comprar un superdeportivo italiano o esta pieza de acero deformado que nadie quería ver 2 veces. El Facet es prueba de que la creatividad sin límites puede ser peligrosa. Zimmer Quicksilver, 1984. Cuando se habla de autos neoclásicos, el nombre Zimmer siempre genera debate. Su punto más bajo fue el Quicksilver de 1984. Basado en el chasis del Pontiac Fiero, Zimmer alargó la distancia entre ejes y añadió un enorme frente que parecía diseñado para jugar un partido de básquet. Quería evocar los grandes V8 y V12 del pasado, pero debajo del capó escondía un pequeño motor V6 central
que no hacía honor a su aspecto. El auto estaba lleno de falsos toques retro, ruedas de alambre cromadas, molduras exageradas y una parrilla vertical, todo luciendo como un disfraz de lujo barato. Y para colmo, mantuvo los faros retráctiles del Fiero, como si Zimmer se hubiera quedado sin presupuesto a mitad del proyecto. Cuesta creer que este coche valiera $50,000, lo mismo que un Mercedes-Benz 500cc. En lugar de elegancia, solo generaba una pregunta: ¿por qué? El Quicksilver es un recordatorio costoso de que poner adornos antiguos no hace clásico a un auto. Tras repasar estos 12 desastres automotrices de los años 80, una cosa queda clara: fue una década en la que las marcas se atrevieron a todo, incluso a lo que nunca debieron intentar. Desde cupés extraños hasta reinterpretaciones absurdas de autos clásicos, esta lista demuestra que la creatividad a veces cruza la línea hacia la locura. Pero son precisamente esos fracasos los que dieron carácter a la época. Nos recuerdan que no todo auto raro es malo, y no todo auto malo carece de valor. Algunos, de hecho, hoy se han convertido en piezas de culto entre coleccionistas. ¿Has visto alguno de estos en persona? ¿Cuál crees que es el peor de todos? Déjalo en los comentarios, dale like si disfrutaste el recorrido y suscríbete para más historias extrañas del mundo automotriz.